Hola amigos, ¿cómo están? Este es el segundo vídeo de la primera temporada y espero que los disfruten XD. El árbol del vampiro. Cuenta la historia que en el siglo XVIII en la Guadalajara colonial llegó un misterioso hombre que venía de Europa y que se quedó a vivir en un pueblito llamado Belén. Se llamaba Don Jorge y era uno de los más ricos hacendados del pueblo. Sin embargo, los habitantes del poblado le temían ya que acostumbraba a vestir siempre de negro y salir solo por las noches. Al poco tiempo la gente se alarmó al ver que aparecían animales muertos, pero días después se encontraron cadáveres de personas sin una gota de sangre. Este hecho causó un gran temor en el corazón de aquellos humildes campesinos, los cuales se encerraban en sus casas antes del atardecer y rezaban temerosos por sus vidas. Finalmente se reunieron y armados de valor, palos, antorchas y machetes decidieron ir en busca del asesino. Cerca del panteón oyeron gritos, y al llegar vieron con horror a don Jorge que estaba mordiendo el cuello de uno de los campesinos. Cuando el vampiro se vio rodeado huyó dejando a su víctima ensangrentada. Al día siguiente la gente fue a ver al cura del pueblo y le pidieron que les ayudara a detener al vampiro que los aterrorizaba. Así llegaron a la hacienda de don Jorge y el cura le realizó un exorcismo y el vampiro retrocedió maldiciendo y jurando que se vengaría de todos ellos. Entonces uno de los aldeanos le clavó una estaca en el pecho. Una vez muerto fue enterrado en el panteón de Belén. Se dice que meses después la lápida se rompió y en su lugar nació un árbol de tronco grueso y raíces profundas. Cuenta la leyenda que el día que el árbol sea cortado o las raíces rompan por completo la lápida, don Jorge regresará para tomar venganza contra aquellos que lo apresaron. Así que si se dan una vuelta por la República Mexicana, no olviden visitar en Guadalajara, un pobladito llamado Belén donde aún hoy se puede observar el magnífico árbol erguido sobre su tumba. La señora del 5. Esta es una historia real aunque todo mundo diga eso y sea un cliché. En la ciudad de Mexicali, Baja California, en México, existe una leyenda muy vieja, toda la ciudad la conoce, sobre todo, la gente de mayor edad puesto que esta ciudad aquí nací y vivo apenas acaba de cumplir 100 años, entonces no es nada raro que hasta los jóvenes la conozcamos bien. Hace muchos años en el centro de la ciudad vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos, les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en la casa. Así pasó el tiempo, hasta que sus hijos se hicieron mayores, se casaron y la abandonaron. La señora, sintiéndose culpable y con remordimientos, fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote, le contó todas las cosas que les había hecho a sus hijos durante muchos años. El padre, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos, que una madre como ella solo podía viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la señora era muy pobre y no tenía manera de costear un viaje, mucho menos hasta Roma. Así que el sacerdote le ordenó que pidiera limosna, pero para que su penitencia fuera más dura solo debía aceptar monedas de 5 centavos equivalente a 5 pesos mexicanos de hoy y si le daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión, todos los días se sentaba frente a la iglesia a dinero, mucha gente se sorprendía al ver que cuando le intentaba sacar monedas de mayor valor las rechazaba, por lo que la comenzaron a llamar la señora del 5. Tristemente, años más tarde y poco antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia cierta noche vio a una vieja que llevaba un velo en la cabeza con apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo: Señor, ¿no me regala un 5? No tengo, pero tome esta moneda de 20. Entonces ella se descubrió la cara y era el rostro de una calavera. No pedí 20 centavos, pedí 5. Lo maldigo. Y así sucedió que muchas personas relataban lo mismo, y a muchas de ellas les ocurrían desgracias al poco tiempo, y los papás solían asustarnos con el clásico te va a llevar la señora del 5. La historia se volvió tan popular fuera verdad o no que en Mexicali, durante muchos años, se acostumbró llevar siempre una moneda de 5 si salías a la calle, y las casas de todas las familias tenían siempre un vasito lleno de monedas de 5 centavos por si la mujer tocaba a la puerta. Yo no conocí esta historia hasta la secundaria, en clase de lectura y redacción, un día que nos pusimos a hablar de historias de terror, una amiga la mencionó y resulta que casi todo mundo conocía la leyenda menos yo. Entonces la profesora nos contó que cuando ella tenía como 9 años, en su casa también juntaban moneditas de 5 y que se hablaba de la leyenda de la señora aunque nadie de la familia la hubiera visto. Un día la dejaron sola en la casa y le dijeron que no abriera la puerta para nada, obviamente no por el fantasma, sino por los delincuentes, y a ella le recordó la historia, pero no le dio miedo.
Al poco rato de que sus papás se fueron, alguien llamó a la puerta y ella, temorosa de abrir, se asomó por la ventana. Dice que se quedó helada al ver a una figura con una capa negra que parecía flotar del suelo y no tener cabeza. Jamás supo si se trataba de la señora del 5 o no, porque no se atrevió a abrirle la puerta, sino que se escondió llorando debajo de la cama hasta que llegaron sus papás, que ni siquiera le creyeron. Yo sinceramente no sé qué creer, pero en fin, es una leyenda. Tita Gómez. La leyenda cuenta que en época de guerra, en un agradable vecindario cerca de las montañas vivía una bella mujer recién casada. Se llamaba Tita Gómez. Todo iba bien hasta que un día su esposo fue llamado a filas para ir al frente. Un mal momento para dejar sola a una joven embarazada de 3 semanas, pero ella esperaría el regreso de su amado. Pasaron los años y terminó la guerra, pero su amado esposo no llegó, se había quedado sola y con un hijo de edad ya adolescente y de gran parecido a su padre. Tita al verlo recordaba a su amado y muchas tardes lloraba desconsolada. Sin trabajo y prácticamente sin dinero su situación era crítica, aún así esperaba a su esposo y no aceptaba su muerte, hasta tal punto que empezó a inventar en su cabeza imaginarias historias en las que veía a su marido con otras mujeres y que por eso no regresaba a casa, ella creía que la había dejado por otras. Tita empezó a guardar rencor y odio sin sentido, poco a poco se volvía más y más loca. Un buen día su hijo regresó del colegio. Hola mamá, ya he llegado, ¿dónde estás? Tita para ese momento, salió de su cuarto, tenía la mirada llena de rencor y odio. Su hijo confundido le decía. ¿Que no tienes ganas de verme? Pero Tita no hacía más que mirarlo fijamente y con lágrimas en los ojos le dijo. Amor, ¿por qué me has hecho esto? Yo te espero aquí desesperada todos los días para que tú me llegues con esto, claro, como tus mujeres ya te dejaron ahora vienes a consolarte conmigo. Pero ya no aguanto más, ya se acabó, pudrete maldito, muerte. La locura hizo atravesar con un cuchillo el vientre de su querido hijo, lo que verdaderamente quería y lo único que tenía, mientras gritaba. Muértete, muértete. Una puñalada detrás de otra, tenía que vaciar todo el rencor, la sangre corría por toda la habitación y su rostro estaba impregnado de la sangre de su sangre. El chico solo gritaba y con las pocas fuerzas que le quedaban le decía. Mamá, ¿por qué? ¿Qué te hice? Yo te quiero. Hasta que Tita se cansó y dejó caer sobre el suelo el cuerpo sin vida de su hijo mientras, ella de rodillas decía. ¿Qué he hecho? Tú no eres Martín, eres mi hijo. Y un grito de desesperación salió de su garganta. Pero Tita no estaba curada después de lo hecho, todo lo contrario. En el transcurso de unas horas volvió de nuevo su locura y decidió enterrar a su hijo detrás de su casa y ocultar el horrible crimen, pero al salir unos vecinos la vieron con la cara llena de sangre y con un bulto envuelto en sábanas. Tita en su locura, los ignoró y al jalarlo una mano llena de sangre se dejó ver, los vecinos descubrieron el cadáver su hijo completamente desgarrado y de Todos se enteraron y el vecindario entero estaba allí, juzgándola y ella solo decía. Soy inocente, él tuvo la culpa, se lo merecía. Pero de entre la multitud se escuchó el grito de un señor. Tita Gómez es una asesina, se atrevió a matar a su propio hijo para quitarse un gasto de encima. Entonces todos empezaron a gritar. Asesina, asesina. Y mientras Tita trataba de defenderse un niño, tomó una roca y se la lanzó y todos empezaron a arrojarle piedras, mientras ella gritaba de dolor y ahogada en su propia sangre decía. Soy inocente, Desesperada siguió gritando y gritando hasta que ya no pudo más y cayó muerta. Se hizo el silencio y entre la multitud algunos hombres se la llevaron a la cima de la montaña donde cavaron un profundo hoyo donde tiraron a Tita, cubrieron la tumba con una enorme roca que simbolizaba su muerte. A su hijo, como fue tan querido, lo velaron con honores y le hicieron una linda tumba, junto a sus seres más queridos. El alma de Tita Gómez no pudo ni puede descansar en paz, han pasado muchos años. Desde ese horrible suceso y hasta la actualidad se dice que en las tardes casi al anochecer se escucha el llanto de espera a su amado y lo culpa por su hijo muerto. Su tumba se encuentra al lado de un gran barranco y para poder cruzar hay que atravesarlo por un caminito de tierra y antes de pasar hay que tomar una piedra y arrojarla hacia la tumba porque si no se hace, cuando pases por la tumba quien recibirá la piedra serás tú. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse, comenten, puntúen, y que tengan un feliz año nuevo XD.